Hoy te voy a contar la historia de 3 elefantes jóvenes que lo tenían todo para vivir en paz. Pero eligieron odiar casi todo lo que les rodeaba. El barro les molestaba, el ruido les enfurecía, los demás animales les caían mal y cada día encontraban un motivo nuevo para quejarse. Hasta que su propia madre decidió enseñarles, con un juego muy extraño, cuánto puede llegar a pesar el odio cuando uno insiste en cargarlo. Si alguna vez has sentido que la vida se te hace más pesada de lo normal, quédate hasta el final, porque en esta historia quizá descubras que no es el mundo, sino las piedras invisibles que tú mismo vas guardando por dentro. 3 elefantes jóvenes se detenían cada mañana frente al mismo charco turbio. No iban por agua, iban por costumbre. Iban por lo que ya se había vuelto su rutina favorita: quejarse. Al principio era casi imperceptible. Comentarios sueltos, frases cortas, gestos de fastidio, una mirada de desprecio al pasto seco, un resoplido al sentir el viento en la cara, una patada al lodo como si el lodo los hubiera ofendido. Pero la queja es así. Empieza como un hábito pequeño, como un gesto normal, hasta que un día ya no es un gesto. Es una forma de estar en el mundo. Se plantaban frente al charco y miraban el agua opaca, con hojas pegadas en la superficie y barro en los bordes. Ahí, como si ese lugar fuera un punto de reunión, comenzaban su inventario diario de molestias. No les gustaba el crujido del pasto bajo sus patas. No soportaban el polvo que levantaban las cebras cuando corrían cerca, ese polvo fino que se quedaba flotando y se les metía por la trompa como si quisiera quedarse a vivir ahí. Les molestaba el sonido de las aves temprano en la mañana, porque chillaban demasiado. Les preserve. Se enfadaban cuando el sol pegaba fuerte y también cuando el cielo se nublaba, porque entonces se veía triste. Se quejaban si el día estaba quieto, porque no pasaba nada, y si el día estaba lleno de movimiento, porque todo era un escándalo. Si los cuidadores del santuario llegaban con sus vehículos, se molestaban por el ruido. Si no llegaban, se molestaban porque seguro se les olvidó venir. Si las jirafas pasaban a lo lejos, decían que eran frías y que se creen mucho por andar altas y distantes. Si los simios se acercaban a saludar con entusiasmo, decían que eran exagerados, molestos. Hasta el barro era un enemigo personal, no solo porque se les pegaba a las patas, sino porque sentían que el barro los humillaba, como si fuera una prueba diaria de que el mundo estaba en su contra. El barro los hacía ver sucios, pesados, lentos, y ellos odiaban sentirse así. En pocas palabras, odiaban todo. Y lo más extraño era que, mientras más odiaban, más cosas encontraban para odiar. Porque cuando una persona se acostumbra a mirar la vida con coraje, la mente se vuelve una lupa. No ve lo bueno, solo busca lo que falta, lo que molesta, lo que debería ser distinto. Su madre, una elefanta de paso firme y lento, los observaba desde cierta distancia. No se metía de inmediato. Los dejaba ser, los dejaba hablar, los dejaba sacar la frustración. Al principio incluso le pareció algo gracioso. Los veía refunfuñar con esa seriedad tan exagerada, como si fueran dueños de la razón, como si fueran expertos en todo lo que estaba mal. Y la madre pensaba, es una etapa, es el carácter formándose. Es la energía que aún no saben acomodar. Pero con los días, la risa dejó de salirle. Empezó a notarlos diferentes. Antes, esos 3 elefantes corrían por gusto, se revolcaban en el agua, se empujaban jugando, se quedaban mirando insectos con curiosidad, se acercaban a oler las plantas como si cada cosa fuera nueva. Ahora, en cambio, caminaban tensos. Sus miradas parecían siempre listas para atacar.
Sus trompas no exploraban, señalaban problemas. Sus cuerpos estaban ahí, pero por dentro se sentían lejanos. La madre lo notó en detalles simples. Ya no se sorprendían, ya no se emocionaban, ya no preguntaban, ya no reían, solo criticaban. Y cuando una criatura deja de jugar, algo se apaga. No afuera, adentro. Una mañana, después de una noche de lluvia espesa que dejó el suelo pesado y oscuro, la madre los llevó lejos del charco. Los condujo por un sendero donde el agua había corrido con fuerza y había arrastrado piedras de todos los tamaños. Había piedras lisas como si alguien las hubiera pulido. Otras estaban rotas, filosas, irregulares. Algunas eran pequeñas y otras eran tan grandes que parecían parte del paisaje. Los tres caminaban detrás de ella, todavía con cara de fastidio, soltando comentarios. Que el camino estaba feo, que olía a humedad, que el barro era una molestia, que seguro los llevaba a otro lugar aburrido. La madre no respondió, solo siguió. Cuando llegaron se detuvo frente a ese terreno lleno de piedras. Los tres la miraron, esperando instrucciones. Y ahí, sin levantar la voz, sin dramatizar, les dijo: «Desde hoy vamos a jugar un juego». Los tres se miraron entre sí. Un juego sonaba bien. Competir sonaba mejor. La madre continuó: «Cada vez que sientan odio o desdén por algo, van a elegir una piedra y la van a cargar sobre su lomo». Los tres abrieron los ojos, medio confundidos. «¿Cargarla?», preguntó el mayor, como si no hubiera escuchado bien. «Sí, cargarla», repitió ella. Entonces la madre tomó lianas suaves y trenzó una especie de red resistente, como una alforja natural. La ajustó alrededor del lomo de cada uno, con cuidado, sin apretar de más, pero lo suficiente para sostener la carga. «Aquí van a poner sus piedras», explicó. «El reto es sencillo. Gana el que aguante más tiempo cargando su colección de odios». Los tres empezaron a sonreír. Competencia, resistencia, orgullo, ganar. La madre remató con una regla simple. La única condición es esta: no se quitan las piedras hasta que yo lo indique. Los tres aceptaron sin pensarlo, y como ya tenían el hábito de queja muy bien entrenado, en cuestión de minutos comenzaron a jugar con entusiasmo. «Odio el barro», dijo uno, y empujó una piedra mediana con la trompa hasta colocarla en la red. «Me molestan los vehículos ruidosos», dijo otro, y eligió una piedra más grande. «No soporto a las jirafas indiferentes», dijo el tercero, como si estuviera declarando un asunto serio, y subió una piedra lisa pero pesada. Rieron, se burlaron entre ellos, compitieron. Mientras uno enumeraba cosas que le molestaban, otro intentaba pensar más rápido para no quedarse atrás. El juego se convirtió en una lluvia de frases. «Odio esto», «Me cae mal aquello», «No soporto esto otro». Y con cada frase, una piedra más. Al principio era divertido porque no sentían el precio, porque el odio, cuando apenas empieza, parece liviano, parece solo una opinión, parece carácter, parece yo soy así, parece yo tengo razón. En una hora cada uno ya llevaba varias piedras. Aún podían caminar, aún podían reír, aún podían presumir su colección como si fuera una medalla. Pero el día avanzó, el sol subió, el aire se calentó, el suelo empezó a secarse, y entonces el cuerpo les habló. El peso se les fue metiendo en los músculos. Las lianas, por más suaves que fueran, empezaron a rozarles la piel con cada paso. Las piedras se movían con el balanceo, y cada movimiento les recordaba su carga. Quisieron correr
y no pudieron. Quisieron jugar a empujarse y se lastimaban. Quisieron revolcarse y la red se les clavaba. Quisieron meterse al lodo, pero el lodo ya no era un juego, era un riesgo, porque podían caer, porque podían lastimarse, porque cargar y vivir no combinan bien. Al final del día, llegaron cansados, no por el camino, por el peso. A la mañana siguiente ninguno se detuvo frente al charco a quejarse, no porque hubieran aprendido la lección, sino porque no tenían energía. Caminaban lento, arrastraban las patas. Sus trompas colgaban más de lo normal. El mayor intentó disimular, pero se le notaba el cansancio en la respiración. El segundo caminaba serio, sin ganas de hablar. El tercero tenía marcas en la piel, donde el roce le había irritado. La madre los vio y no dijo nada. Solo caminó a su lado. Ese silencio fue parte del juego, porque hay cosas que no se entienden con discurso, se entienden con experiencia. Los tres fueron tercos y siguieron. Con el paso de los días, siguieron agregando piedras, porque aunque ya cargaban demasiado, seguían encontrando motivos para odiar. Y eso es lo peligroso. Cuando alimentas el coraje siempre encuentra comida. Odiaban la forma en que el viento les pegaba. Odiaban el sonido de ciertos pájaros. Odiaban la manera en que los cuidadores se acercaban, aunque vinieran a ayudar. Odiaban que el santuario estuviera lleno de animales distintos. Odiaban que hubiera reglas. Odiaban que hubiera rutinas. Odiaban incluso sentirse cansados, como si el cansancio fuera culpa del mundo y no de lo que llevaban encima. Las piedras se convirtieron en una carga real, no solo por el peso, sino porque los limitaban. Ya no podían jugar, ya no podían descansar bien. Dormían incómodos, despertaban tensos, tenían la espalda adolorida, caminaban con más coraje, y el coraje los hacía querer cargar más. Una tarde, cuando el sol bajaba y el aire se volvía más fresco, el mayor llegó al borde del río. Tenía sed. Se inclinó para beber. Y en ese movimiento, el peso se le fue hacia un lado. Tropezó. Su pata resbaló en una piedra mojada. Por poco cae. Se quedó quieto un segundo respirando fuerte. No habló. No hizo escándalo. Solo se quedó ahí, sintiendo de golpe algo que llevaba días ignorando. Que estaba cansado. Cansado de verdad. Y en ese silencio tomó una decisión que no se parecía a él. Se quitó la carga. Una a una las piedras cayeron al suelo junto al río con golpes secos, como si la tierra misma estuviera escuchando. Sonaban a algo que se rompe, no porque las piedras se rompieran, sino porque se rompía la idea de que esa carga valía la pena. El mayor no dijo nada, solo se metió al agua y se quedó quieto, dejando que el río le enfriara la espalda, como si el agua estuviera lavándole algo más que el polvo. Los otros dos lo miraron. Al principio se quedaron paralizados, como si ver a uno soltar la carga fuera una especie de traición al juego. Pero luego, al ver el alivio en su postura, en su respiración, en esa calma inmediata, entendieron. El segundo se acercó, con movimientos lentos, y soltó su carga también. Las piedras cayeron. Respiró distinto. Se metió al río sin decir palabra. El tercero lo siguió. Y en cuestión de minutos los tres estaban dentro del agua, quietos, sin hablar, sin competir, sin orgullo, solo descansando, solo sintiendo lo que se siente, cuando por fin sueltas algo que ya te estaba aplastando por dentro. Esa noche, el cielo estaba limpio. La madre caminó hacia el montón de piedras abandonadas junto al río. Miró esa pila como quien mira una verdad a la que ya no se le puede mentir. Los tres se acercaron, avergonzados.
Esperaban un regaño, esperaban una mirada dura, esperaban una sentencia. Pero la madre caminó lento, se colocó frente a ellos y los rodeó con su cuerpo, como protegiéndolos. Olfateó el aire con calma y sonrió con ternura y un toque de picardía. Entonces preguntó: ¿dónde están ahora esas piedras que cargaban con tanto orgullo? Los tres bajaron la cabeza. La madre siguió: ya no son importantes, ya no representan eso que decían despreciar con tanta fuerza. No lo dijo como burla, lo dijo como espejo. Y los espejos, cuando son honestos, incomodan. Uno de ellos tocó con la trompa la marca roja en su piel. Otro tragó saliva, recordando todos los momentos que no pudo jugar. El tercero confesó algo en voz baja: soñé con las piedras, como si fueran parte de mí. La madre fingió sorpresa, como si no pudiera creerlo. ¿En serio?, dijo, con lo mucho que les gustaba quejarse. Pensé que este juego sería perfecto para ustedes. Y ahí, sin levantar la voz, les soltó la frase que les acomodó todo por dentro. El odio también pesa. El odio también duele. Solo que no se ve. Los tres levantaron un poco la mirada. La madre continuó: se instala lento, como si no molestara. Y cuando te acostumbras ya ni lo cuestionas. Te convence de que es normal. Te convence de que es justo. Te convence de que tú tienes razón. Y mientras tanto, te va apretando por dentro. Hizo una pausa. Miró el río, miró las piedras y los miró a ellos. El odio te cambia la manera de caminar. Te cambia el descanso. Te roba el juego, te roba la curiosidad, te roba la alegría. Y lo peor es que te hace creer que la culpa es del mundo, cuando el peso lo llevas tú. Los tres se quedaron callados. Y la madre, en lugar de dar un discurso largo, les lanzó una pregunta sencilla, como quien deja caer una piedra en agua tranquila para ver hasta dónde llegan las ondas. Si tanto se resisten a soltar el odio, quieren volver a jugar. Los tres dieron un paso atrás por instinto, no porque la madre los asustara, sino porque la idea de volver a cargar les dio miedo. Ese miedo fue la señal de que por fin habían entendido. La madre no insistió, no los presionó, no los apuró. Solo señaló el río con la trompa y esperó. El mayor fue el primero en moverse. Caminó hacia la pila de piedras. Tomó una con la trompa. La observó un segundo, como si estuviera mirando un recuerdo, y luego la empujó hacia el agua. El segundo hizo lo mismo. El tercero también. Una a una las piedras fueron cayendo al río y desapareciendo bajo la corriente. Cada piedra era una queja. Cada piedra era un juicio. Cada piedra era una rabia guardada. Cada piedra era un desprecio que habían coleccionado, como si fuera un trofeo. Y mientras las piedras se hundían, algo también se hundía dentro de ellos. Esa necesidad de odiar todo, esa urgencia de encontrar fallas, ese impulso de vivir a la defensiva. Al día siguiente el santuario siguió igual. Hubo barro, hubo polvo, hubo vehículos, hubo jirafas indiferentes, hubo simios ruidosos, hubo sol fuerte, hubo un cielo cambiante. Nada de eso se acomodó para hacerles la vida perfecta. Pero ellos, sí, se acomodaron por dentro. Los tres empezaron a caminar distinto. No porque el mundo fuera más amable, sino porque ellos ya no estaban buscando pleito con todo. Cuando algo les molestaba, a veces se detenían, se tocaban el lomo con la trompa, como si por costumbre esperaran sentir el peso. Y al no sentirlo,
recordaban. No tengo necesidad de cargar con esto. Y esa frase, dicha en silencio, les cambiaba el paso, les devolvía aire, les devolvía calma, les devolvía el juego. Con el tiempo, volvieron a revolcarse en el lodo sin miedo, volvieron a correr sin estar contando molestias, volvieron a mirar alrededor con curiosidad, volvieron a tener energía para vivir, y no porque el mundo dejara de ser incómodo, sino porque ellos dejaron de cargar piedras que nadie les obligó a cargar. A veces no estamos cansados por lo que pasa. Estamos cansados por lo que guardamos. No es solo el trabajo, ni la familia, ni las cuentas, ni el tráfico. Es ese enojo que no se habla, esa ofensa que se repite en la cabeza, esa discusión que ya terminó pero que sigues reviviendo todos los días. Esas son las piedras que más pesan, las que nadie ve, pero que te cambian el ánimo, te quitan el gusto por las cosas y te hacen sentir que la vida es más pesada de lo que en realidad es. Quejarse es fácil. Señalar lo que está mal, encontrar defectos, culpar a otros. Eso sale solo. Cargar coraje también es fácil, porque al principio hasta se siente justo. Lo difícil es soltar. Lo difícil es aceptar que ese odio, ese resentimiento o ese desprecio no te protege, te ata. Soltar no es decir no pasó nada. Es decidir que eso ya no va a mandar en tu corazón. Y ahí, justo ahí, empieza la libertad, cuando eliges dejar de alimentar la piedra y empiezas a cuidar lo que llevas dentro. Tal vez hoy no cargas piedras en el lomo como esos elefantes, pero sí puedes estar cargando nombres, fechas, frases, recuerdos que ya no te dejan caminar ligero. Si esta historia te hizo pensar en alguna de esas piedras, pregúntate, ¿qué es lo que ya no quiero seguir cargando? Y si quieres, escríbelo en los comentarios con una palabra, piedra o ligero. No es para que los demás te juzguen, es para que tú mismo recuerdes que siempre puedes elegir qué te acompaña en el camino. Soy de Dios.